Hermanos, tengan todos un feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. Y cómo no estar contentos si tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, que su más grande deseo es salvarnos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Antes de iniciar el tema de esta hora, yo quisiera plantear unas cuantas preguntas. De hecho, 4 preguntas. La primera, ¿los grupos pequeños tienen base bíblica? Segundo, ¿cuál es el propósito de los grupos pequeños? Tercero, ¿cuáles son las ventajas de estar en grupos pequeños? Y cuarto, ¿qué papel desempeñaron y desempeñarán los grupos pequeños a lo largo de la historia? Dígase, en el tiempo del fin. Y eso lo vamos a ver en esta hora o en estos minutos. ¿Cuánto tiempo tengo, hermanos? ¿Sí? No escuché nada. Muy bien, mis hermanos. Vamos a empezar. Y lo primero que vamos a ver es la primera pregunta. ¿Alguien la recuerda? ¿Los grupos pequeños tienen base bíblica? Vamos a la Biblia. Deuteronomio 6:4. Muy bien, vamos a leer. El verso 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermano, pero ese texto está relacionado con grupos pequeños. ¿Usted qué opina? Mira este grupo. Mira este grupo. La palabra Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, la palabra Dios viene del hebreo Elohim. Y esta palabra es una pluralidad, es plural. Y cuando hablamos de algo plural, ¿de qué estamos hablando? De varios integrantes. En este caso, ¿cuántos? 3. Y si seguimos leyendo, Jehová uno es. La palabra uno viene del hebreo Ejad, y el valor numérico para Ejad es 1 en unidad. No tiene que ver con 1, 2, 3, 4, 5. Hay 2 palabras hebreas que definen el valor numérico. Cuando hablamos de 1, cuando hablamos de 2, de 3, de 4, es Yahid. Pero cuando hablamos de una unidad, hablamos de Ejad. Entonces, acá estamos hablando de un grupo conformado por ¿cuántos? Por 3. ¿Y quiénes son los 3? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí vemos un grupo pequeño. Y bueno, no me gustaría aplicarle la palabra pequeño a todo el contexto de la deidad, a todo el poder, pero ellos están relacionados ¿en qué? En grupo pequeño. Y los integrantes de la deidad tienen algo en común. Los 3 son co-iguales. Los 3 son co-eternos. Entonces estamos hablando de un grupo pequeño que es ¿cómo? ¿Qué es este grupo, hermanos? Este grupo es eterno. Este grupo no... yo sé que acá no pasa lo que voy a decir, grupos que se arman, pero que después ya no se sabe de ellos. Acá no sucede eso. Este grupo permanece para siempre, porque este grupo es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Te gustaría que tu grupo sea así? Que desde el momento en que lo armas permanezca
Para siempre, dice la hermana. Hasta cuando Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Qué lindo es formar parte de un grupo así. Pero Jesús vino a esta tierra. ¿Y cuál fue su propósito? ¿Por qué vino Jesús? Todos sabemos que Él vino a dar su vida por la humanidad. Él vino a salvarte y aquello le costó dar su vida y lo hizo con fe, lo hizo con amor, pues su más grande deseo es salvarte. Pero en el plan de salvación estaba diseñado algo que de pronto a muchos no nos emociona tanto. ¿Y saben qué cosa es? Formar parte de los grupos pequeños. Te pregunto, ¿Jesús formó un grupo? ¿Jesús formó un grupo? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver ese grupo. Este es un grupo prototipo. Vamos al libro de Marcos, capítulo 3, verso 13. El verso 13 dice lo siguiente: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y los que él quiso vinieron a él. Entonces aquí vemos que el texto comienza diciendo que él subió ¿a dónde? ¿A dónde fue? Al monte. ¿Y qué fue a hacer al monte? A orar. Y él pasó la noche orando. Y después él fue y dice el texto que llamó. ¿Y llamó a quién? ¿A quién llamó? Según el texto, ¿a quién llamó? A los que él quiso. Si leemos nuevamente, dice después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quién llamó? A los que él quiso. Esta mañana estás acá en el templo, lleno de gozo y de alegría. ¿Y sabes por qué estás acá? Porque él quiso. No, usted no dijo, no, yo voy porque no tengo nada más que hacer. No, no. Usted está acá por la simple y sencilla razón porque él quiso. Y si hoy la temática es de grupo pequeño, ¿sabes por qué? Porque él quiso. El plan de Dios para su iglesia es que ésta esté en grupos pequeños. Y te pregunto ¿por qué? Porque él quiso. La invitación que Dios te hace en esta hora a formar parte de grupos pequeños es ¿por qué? ¿Es por qué? Porque él quiso. Cuando vamos al contexto de la historia, y los que él quiso, ¿qué hicieron? Los que él quiso, ¿cómo respondieron? Dice la hermana, dice el texto, que vinieron a él, es decir, fueron a él. Ahora, Dios te hace la invitación. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Irás a él? Porque los discípulos, ¿qué hicieron? Él llamó a los que él quiso, y los que él quiso fueron a él. Y así como Dios llamó a los discípulos, así como Jesús llamó a los discípulos, también te llama a ti. Te pregunto, ¿irás a él para ser capacitado por él? ¿Para estar con él? ¿Para vivir en comunión con él? ¿Irás a él? Si usted decide ir a él, si usted va a él, si usted tiene un encuentro con él, si usted vive en comunión con él, para ti será hermoso estar en los grupos pequeños. Amén. Porque ¿quién te lleva? ¿Quién te invita? ¿Quién te llama? Él. Tal vez le estoy hablando a alguien que tal vez no le agrada mucho el hecho de estar en grupos pequeños.
bíblicamente Dios te llama a formar parte de un grupo pequeño. A ti que lideras grupos pequeños, a ti que te encantan los grupos pequeños, sigue en grupos pequeños. Pero a usted que no le llaman tanto la atención, ¿cuál es la invitación? Únase a los grupos pequeños. ¿Nos vamos a unir? ¿Cuántas nos vamos a unir? ¿Lo vamos a prometer? ¿A quién se lo vamos a prometer? ¿Con quién nos vamos a comprometer? ¿Con quién? Con Él. No es conmigo, no es con el coordinador de grupos pequeños de esta iglesia, no. ¿Es con quién? Es con Él. Y vivirás cosas emocionantes. ¿Sabes por qué? Porque aquí viene la segunda pregunta. Recién estoy en la primera. Vamos a la segunda. Hermano, ¿pero qué voy a hacer? ¿Qué hago en un grupo pequeño? ¿Cuál es el propósito de los grupos pequeños? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el propósito? Mira lo que dice Elena White en Joya de los Testimonios, página 82. Dice, la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Usted conoce el texto. ¿Quién formó los grupos pequeños? Alguien que no puede errar. Y aquel que no puede errar te llama a formar parte de ellos. Si hay muchos miembros en la iglesia, aquí hay muchos miembros en la iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Aquí hay muchos miembros, y lo estoy leyendo aquí. Mira, dice, si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en grupos pequeños para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Entonces, ¿cuál es el propósito de estar en un grupo pequeño? Aquí presenta Elena White dos propósitos. Primero, para trabajar en favor de ¿quién? En favor de la iglesia. Primero, en favor de la iglesia. Y segundo, en favor de los incrédulos. Pregunto, ¿cómo es que un grupo pequeño trabaja en favor de la iglesia? ¿Cómo lo hace? Es allí donde se perfecciona el cuerpo de Cristo. Es allí donde descubres tus talentos. ¿Es así? Sí, porque es allí donde el líder del grupo pequeño designa. Usted, hermano, yo he visto que usted canta, tiene un bonito tono de voz, cante. Y como en el grupo hay ¿cuántos hermanos? ¿Cuántos? 8, 10. Entonces, ¿el hermano va a cantar? Sí, el hermano va a cantar. ¿A dónde va a cantar? En el grupo, pero si al mismo hermano usted le dice que cante acá, ¿qué va a decir él? ¿Qué va a decir él? ¿A dónde se les va a hacer más fácil cantar? En el grupo. Entonces en el grupo se va a acostumbrar y después de haber descubierto su talento, yo les pregunto, ¿a dónde va a querer cantar? En la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hacen los grupos pequeños? Forman líderes. Y lo mismo podemos aplicar a los predicadores. Hermano, tenga el tema. Y como en el grupo hay 6, 7, ¿qué hacen los hermanos? Sí, listo. Y ahí ellos tienen el tema, pero si usted les dice que vengan y tengan el tema acá, como que lo van a pensar 2 veces. Entonces, el grupo que hace, los prepara. ¿Qué hace el líder? Designa. Usted canta, usted predica, usted tiene la comisión de oración y usted le averigua la fecha de nacimiento de los hermanos, usted va a ser la encargada de los cumpleaños. Entonces yo te pregunto, ¿vas a querer estar en un grupo así?
Usted va a ser el MIPES del grupo pequeño. Usted va a organizar obras evangelísticas. Y ahí en el grupo, ¿qué van a hacer? Van a empezar a trabajar ¿para quién? Para los incrédulos. Pero también trabajan ¿para quién? Para la iglesia, porque es allí donde te das a conocer. Es allí donde se descubren tus talentos. Y haz la prueba. A hermanos que nunca han predicado acá, ponlos a dar un tema en grupos pequeños y lo van a hacer. Y si es posible, quieres darle la temática, dale, ayúdalos en eso. Y ellos se van a desenvolver. Y ahí usted va a ver que le van a decir, oye, lo hiciste bien, hazlo en la iglesia. En verdad, sí. Y ahí se descubren los nuevos talentos de la iglesia. Si ves las ventajas de estar en un grupo pequeño, de todo esto nos perdemos, de estas bendiciones, cuando no participamos de grupos pequeños. Entonces, mis hermanos, hasta aquí estamos claros. Vamos a desarrollar nuestros talentos en grupos pequeños. ¿Vamos a ir a grupos pequeños? Claro que sí, es el ideal de Dios. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las ventajas de estar en grupo pequeño? Ya vimos una. ¿En qué me edifica estar en grupos pequeños? Yo sé que muchos podemos decir, pero es que allí hablan de todo y a veces yo como que me desanimo y no quiero ir y me hago resistente. Y se me hace difícil ir. Mira, te voy a leer una cita de la hermana White que es bien interesante. Está en el libro Cada día con Dios, página 6. Dice, reúnanse en grupos pequeños para estudiar las Escrituras. Y luego dice algo, y este algo me fascinó, y yo sé que a ti te va a fascinar. ¿Alguien aquí en la iglesia pierde algo con ir a grupo pequeño? ¿Verdad? No pierdes nada. Mira, no perderás nada y ganarás mucho. ¿Ya? Si vas a grupo pequeño, no pierdes nada, pero sí ganarás mucho. Es decir, que si no vas, sí pierdes. Te voy a leer la cita completa. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. ¿Qué ganarás? Mucho. Porque ¿quién más van a ir? Los ángeles. ¿Estás en compañía de quién? De los ángeles. Ellos te van a acompañar, ellos te van a ayudar, ellos te van a guiar, ellos te van a cuidar. Ellos están allí para tu crecimiento espiritual. Pero tienes que ir ¿a dónde? A los grupos pequeños. Y luego dice, solo así mantendrán su integridad. Te pregunto, ¿vale la pena estar en grupos pequeños? La respuesta es sí, porque imagínate, ¿no? Los invitados somos nosotros, son las personas que invitamos que no conocen de la Biblia. ¿Y quién más? ¿Quiénes están allí? Los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Amén. Mira de los que nos estamos perdiendo, los que no estamos yendo a grupos pequeños. Y yo me imagino mi ángel triste porque yo no voy al grupo. Él quiere ir, pero como yo no deseo ir, ¿se irá solo? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, mis hermanos, ¿vale la pena estar en grupos pequeños? Sí. Vamos a la última parte.
Y ya con esta terminamos. ¿Qué papel cumplieron los grupos pequeños a lo largo de la historia y qué papel cumplirán? Por ejemplo, vamos a Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, vamos al capítulo 24 y vamos a leer el verso 15. Mateo 24, 15. ¿Ya tenemos, hermanos? El verso 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Verso 18. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El verso 19 dice, mas hay de las que estén encinta en los días que críen a aquellos días. Y luego dice el verso 20, orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día sábado. Les resumo rápidamente los textos que acabo de leer. Aquí habla del sitio de Jerusalén. En el año cuando Cristo caminó en esta tierra, Él recordó estas palabras que fueron predichas por el profeta Daniel. Entonces Jesús les recordó a su gente, ustedes tienen que orar para que esa huida no se dé ni en invierno ni en sábado. ¿Por qué no debía darse en invierno? Porque los ríos iban a estar ¿cómo? Hondos. ¿Y por qué no debía darse en sábado? ¿Por qué? Porque iban a estar los hermanos ¿en dónde? En el templo. Y Jesús les dijo que oren. Cuando esta profecía se cumplió, en el año 70. Mira, escucha. Cestio Galio intentó ponerle sitio a la ciudad, pero por una razón que los historiadores no comprenden, ¿por qué Cestio Galio ordenó la retirada del ejército romano? Cuando los romanos se retiraban, el ejército judío salió y atacó las legiones romanas y muchos romanos fallecieron. De allí pasaron 3 años y medio. Eso nos lleva al año 70. En el año 70 Tito le puso sitio a la ciudad. Tito destruyó el templo. Tito arrasó con la nación. Pero aquellos que habían huido estaban ¿en dónde? Estaban en el campo. Y ellos se estaban reuniendo. Alguien me dice, ¿en dónde ellos se estaban reuniendo? ¿En dónde? En grupos pequeños. ¿En dónde se estaban reuniendo? En grupos pequeños, hermano, pero ¿y dónde estaban ubicados esos grupos pequeños? ¿Qué eran esos grupos pequeños? ¿Has escuchado en la Biblia la expresión sinagoga? ¿Qué era una sinagoga? Eran pequeñas iglesias, eran pequeños grupos, porque Tito fue el templo grande donde se hacían las reuniones grandes, pero los judíos se reunían en las casas, porque claro, destruyeron en casas, allí fueron a un amigo que vivía en el campo, sabes que mira, esto pasó, listo, quédate aquí, en una casa, y en esa casa, ¿qué formaron? ¿Qué formaron? Un grupo pequeño. Se menciona el origen de la sinagoga. Se cree que las sinagogas surgieron durante el exilio babilónico, cuando el templo de Jerusalén estaba en ruina. Desde allá, estamos hablando de más o menos unos 600 años antes de Cristo, cuando Nabucodonosor vino y sitió
la ciudad de Jerusalén. Ya existían los pequeños grupos, ya existían las sinagogas. Y claro, destruyen el templo, pero ellos seguían estudiando la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que huyeron. Y en el año 70, cuando Tito sitia la ciudad, se cree de que por lo menos habían 394 sinagogas o grupos. Y ellos, a pesar del problema que tuvieron, a pesar de que los arrasaron, la iglesia no murió, la iglesia no feneció, el culto seguía realizándose. ¿Pero en dónde lo hacían? En grupos pequeños. Ahora ves la importancia de los grupos pequeños. Han ayudado a la historia de la cristiandad en el mundo. Ahora, por ejemplo, en la pandemia, ¿aquí ya no se recuerda la pandemia? Sí. Si quizás perdiste a un ser querido, nunca lo vas a olvidar. Pero, ¿en dónde se realizaban los cultos en tiempos de la pandemia? En grupos pequeños. Pero, como nuestra juventud es, como dicen los muchachos, pilas, ¿ellos qué hicieron? Alguien lo dijo. ¿Qué hicieron? Por medio de la plataforma de Zoom levantaron una señal. Y en esa señal se conectaban todos los grupos pequeños. Y llegamos más allá de nuestra enseñanza y nuestra adoración, porque muchos crearon páginas para nuestras iglesias y esas enseñanzas que se daban en grupos pequeños fueron transmitidas por medio de Zoom a Facebook. Hermanos, ¿y quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Dios. ¿A través de quiénes? A través de los jóvenes. Es por eso que hay que cuidar a los jóvenes, porque los de la tecnología son ¿quiénes? Son los jóvenes. Nosotros también podemos aprender y tenemos a ellos como maestros. Por eso, hermanos, hay que cuidar ¿a quién? A los jóvenes. Y los jóvenes también tienen que tenerles paciencia ¿a quién? A los adultos. Y por medio de ellos y por medio de los grupos, la iglesia no feneció. Seguíamos. Y en la pandemia seguíamos en grupos pequeños. Ahora, hablemos de algo más. Hablemos de los inicios de la Reforma Protestante. ¿Qué sé yo? Sabemos que Lutero consolidó la Reforma Protestante, pero antes de él iniciaron otros. El anciano Lefebvre, Calvino, y la mayoría de ellos no tuvieron las ventajas que tuvo Lutero, porque muchos de los reformadores, los que iniciaron la Reforma Protestante, murieron en la hoguera. Pero su legado sobrevivió ¿en qué? ¿En qué? En grupos pequeños. Hablemos, por ejemplo, de la Reforma o de la aceptación de la Reforma en Francia. Les voy a leer algo. Miren esto, escuchen esto. No había predicación pública. Esto se refiere al contexto de Francia, cuando hay una guerra civil en Francia, porque un grupo de cristianos se están tomando fuerza y empezaron a perseguirlos. ¿Ya? Que dice, no había predicación pública. Pero en casa del magistrado principal, en su propio aposento, y a veces en el jardín público, explicaba Calvino las palabras de vida eterna a aquellos que deseaban oírlas. Después de algún tiempo, como creciese el número de los oyentes, se pensó que sería más seguro reunirse en las afueras de la ciudad. Se escogió como lugar de culto una cueva que se encontraba en las faldas de una profunda quebrada, en un sitio escondido
por árboles y rocas sobresalientes, y en pequeños grupos. Aquí aparece, ¿qué aparecen? Los pequeños grupos. Esto se dio en plena guerra civil, ya, cuando se dio esto, porque se persiguió a los cristianos en el Piamonte, y si vemos a los valdenses, a todos estos grupos que ya nosotros conocemos en la historia, esto se dio en la Edad Media. Gracias a Dios, ellos sobrevivieron. Y como ellos sobrevivieron, fue primero gracias a Dios. Y segundo, ¿cuál fue el plan que Dios estableció? Los grupos pequeños. Qué interesante, ¿no? Allí celebraron por primera vez los protestantes de Francia la cena del Señor. Y esto dentro del contexto de las edades oscuras. Fue la única forma en que Dios cuidó a su iglesia, que en ese momento se le prohibió congregarse, pero ellos, su amor por Cristo no feneció, porque se congregaron en grupos pequeños. Ahora, hablemos de algo que acontecerá en el futuro y que muchos lo llaman de manera equivocada el evangelio del terror, pero no. Los textos bíblicos son para predicarlos. ¿Sabes a qué texto voy? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Esto está en la Biblia. Apocalipsis 13, y vamos a leer el verso 15 y el 16. Ya, Apocalipsis 13, 15 y 16 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Ya, ¿qué más dice? Para que la imagen hablase e hiciese, ¿qué dice tu Biblia? Matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la imagen de la bestia. Y cuando se dé la imagen de la bestia, viene el decreto dominical. Después que se dé el decreto dominical, ¿qué se dará? ¿Decretos de qué? De muerte. ¿Esto es una enseñanza bíblica? Sí. El poder de Dios nos va a cuidar, porque Dios jamás abandona a sus hijos, pero Él ha establecido los mecanismos para sacar adelante a su iglesia. Mira lo que dice acá. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a merced de los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirán en grupos, y ahí aparecen nuevamente los grupos. Entonces, mis hermanos, hasta aquí, ¿es necesario estar en grupos pequeños? Sí, porque mira, y sigo leyendo. Para vivir en los lugares más desiertos y solitarios, muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso, en las montañas, como los cristianos de los valles del Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. ¿Y dónde estarán ellos? En grupos pequeños. Hermanos,
¿Son una bendición los grupos pequeños? ¿Sí? A la luz de la Escritura, sí. A la luz de los testimonios, sí. A la luz de lo que hemos analizado, sin temor a equivocarme, puedo decirte que los grupos pequeños son una bendición que Dios ha establecido para su iglesia. ¿Cuántos en esta hora vamos a formar parte de un grupo pequeño? ¿Habrá alguien que en esta hora le diga a Dios: Señor, he entendido la importancia de los grupos pequeños y es mi deseo formar parte de ellos? ¿Vamos a formar parte de los grupos pequeños? Amén. Vamos a hacer un compromiso con Dios. Vamos a decirle al Señor Jesucristo que nos dé ese deseo y Él lo hará. Este es un compromiso que en este momento lo estamos haciendo con nuestro Dios. Vamos a formar grupos pequeños. Aquí hay para formar, hermano, por lo menos 5 o 6 grupos, ¿sí? Con la bendición de Dios. Hermanos, vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, cuánto te agradecemos por tu amor y bondad. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos la importancia de los grupos pequeños. Permítenos, oh Dios, que en nuestro corazón esté el ferviente deseo de formar parte de lo que tú has establecido para tu iglesia, que son los grupos pequeños. Esto te lo imploramos y te lo agradecemos por amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.